Ya es jueves, vamos allá. Quería comentaros que leyendo en Efesios 6, Pablo me desafía en muchos aspectos y yo creo que podríamos hablar de este capítulo de Efesios 6 durante horas. Y creo que para cualquiera que desea vivir una vida pues, que agrade al Señor, pues este texto es realmente desafiante. Y hoy quiero comentaros o leeros, hablar un poco del versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, que nos desafía a vivir una vida con significado, una vida llena de poder, llena de recursos que traspasan la barrera del tiempo e incluso la barrera de las circunstancias. Es un texto que le valía a Pablo en su día y a la iglesia del primer siglo, en Éfeso, y pues me vale para mí hoy y nos vale para la iglesia en el 2020 y nos vale también pues, para este tiempo de pandemia, de aislamiento, de circunstancias difíciles que estamos atravesando. Este texto nos centra en cómo funcionan las cosas según Dios y nos capacita también para seguir adelante a pesar de lo que nos está ocurriendo pues, físicamente. También en la lucha mental, la lucha espiritual que nos ataca pues bien fuerte, ¿no? Y más ahora al estar confinados. También contrarresta todo lo que estamos metiéndonos en la cabeza a través de la televisión, con programas, películas, series. Nosotros en casa tenemos Netflix, tenemos Movistar Plus, tenemos Prime Video, tenemos Apple TV Plus y los más de 150 canales de la televisión digital. Y seguro que muchos estamos consumiendo pues estos contenidos en este tiempo de confinamiento, ¿no? Y bueno, luego aparte están en YouTube y las redes sociales. Pues Dios, a través de la lectura de su palabra, nos revierte ese lavado de cerebro que nos provoca pues todo esto. Y también nos restaura su visión, la de Dios, en todas las esferas de la vida. Así que es importante meditar en ella a diario. Y si nuestro objetivo es vivir una vida llena del poder de Dios, que tanta falta nos hace, pues debemos escuchar y debemos obedecer estas antiguas, pero no anticuadas palabras y aplicarlas hoy, igual que hace 2 milenios, que, madre, suena lejos, bastante lejos, 20 siglos. Pues abre tu Biblia y lee conmigo el texto de Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos dice: Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Esto es la nueva versión internacional peninsular, o sed fuertes en el Señor, en la fortaleza de su poder, en la Santa Reina Valera, ¿no? Lo que Pablo nos está diciendo aquí es la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos cristianos fuertes, que no seamos movidos fácilmente por los vientos de la vida o las amenazas de las circunstancias que estamos viviendo. Pero no se refiere a un fuerte porque estamos fuertes nosotros a tope, nosotros mismos, por nuestros méritos, por nuestra fuerza física, por nuestra fuerza mental, por nuestras capacidades, sino fuertes con el gran poder del Señor, es lo que nos dice este texto. Pero bueno, te podrías preguntar, ¿y qué es esto del gran poder del Señor? O mejor preguntado, ¿quién es este poder del Señor? Porque no es una cosa, sino una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo en concreto. ¿Y por qué digo que es una persona este poder? Bueno, Jesús mismo nos lo dijo así. Si vas al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, nos dice: Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O si lees también en Juan, capítulo 16, versículo 7, nos dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y entonces, ¿por qué Él, el Consolador, es el poder para nosotros? Por lo que la misma palabra nos dice, en, por ejemplo, Hechos 1:8, que nos dice: Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí llegamos a una idea que cuando la entendemos un poquito es algo increíble. A mí me sorprende mucho algo sobre esta compañía, este gran amigo que tenemos. Porque incluso Cristo moraba en el mismo poder del Espíritu Santo. Es decir, que ese poder de Cristo también es el mismo poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Podemos leer, por ejemplo, Lucas 4:18, que dice: El Señor dijo, después de que fue bautizado por Juan el Bautista:
y el Espíritu vino sobre él. El Señor declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos. En Hechos mismo también nos narra esto, que nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto está en Hechos capítulo 10, versículo 38. Y para mí esto es ¡pum! Es ¡wow! Yo tengo ese mismo Espíritu de Cristo, el que obraba esas pasadas en los evangelios, el que le guiaba al Señor en cada paso, el que cuando estuvo en Getsemaní le sostuvo antes de que le arrestaran. Así de bien acompañados nos ha dejado Dios. Entendiendo esto, se abre una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver el mundo ante nosotros, como personas cristianas, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y hace que veamos las cosas como Dios las diseñó. ¿Os dais cuenta de lo que dice este texto? A mí me ha costado ser siquiera un poco consciente de lo que está diciendo. Dios ha hecho posible incluso que yo sea dotado con su propio poder. Esto es algo muy fuerte. Pablo era consciente de esto cuando decía en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, permanecer y continuar en las mejores circunstancias, pero también en las peores circunstancias. Así que, amigo o amiga que me estás viendo, estés viviendo acompañado o estés viviendo solo, no estás solo, no estás sola. Si aceptas la obra de su Hijo Jesucristo, si eres cristiano, el mismo Espíritu de Dios está contigo y está conmigo, y te está empoderando a través del poder de su Espíritu Santo y del poder de su palabra, para continuar como creyentes, firmes y adelante. Fijaos cómo Dios ha pensado todo lo necesario para vivir la vida cristiana y hacerlo en victoria, incluso cuando estás atravesando en medio de dificultades. Por eso es tan importante para mi vida y para tu vida. Es que es como cuando estás con un entrenador personal, ¿no? El personal trainer, que le dicen ahora. Un entrenador del gimnasio, que te dice pues lo que debes hacer y cómo lo debes hacer, y hasta te hace una tabla de rutina con los ejercicios que se ajustan pues a tu condición física, a tu cuerpo, a los objetivos que quieras lograr, ¿no? Pero hay una grande diferencia. Lo que un entrenador personal no puede hacer por ti es transmitirte su propia fuerza, su poder muscular para llegar a lograr esas metas que tienes que alcanzar. Pero nuestro Dios al final es que no es comparable a nada que podamos ver en nuestra realidad. Siempre va a ser muy superior, siempre va a superarlo de una manera inimaginable, infinita. Y es que Dios hace cosas increíbles, ¿no os parece? Ahora bien, Dios no te va a obligar, no me va a obligar a haerlo. Ahí está el punto de inflexión. Esto hay que tomarlo. Dios no te va a presionar, no te va a obligar a hacer esto. Y esto se entiende bien en la figura que presenta justo después, en Efesios 6. La de ese soldado armado, preparado con una armadura, que no es cualquier armadura, es la armadura de campaña militar. No es la armadura de los guardias de la cárcel que Pablo estaba viendo en ese momento cuando escribe la carta a los Efesios cuando estaba preso. Ni es la armadura de un entrenamiento. Es la de una armadura de un soldado activo, un soldado que está en campaña, en combate. Y así creo que Dios espera vernos a nosotros también, en constante combate espiritual, como Pablo, que estaba conquistando fronteras, territorios con el Evangelio. Yo creo que Dios está esperando ver un pueblo con una fe activa en medio de esa campaña, en medio de la batalla espiritual, en medio de la aventura cristiana verdadera. Y Él mismo nos capacita con esa armadura, pero justo antes nos capacita con su poder, con su Espíritu, que es santo, que es apartado para esto, para Él. El gran poder del Señor, como dice en el versículo 10, para que lo tomemos y nos hagamos fuertes en Él. Así que os animo, igual que yo me autoanimo porque lo necesito, a fortalecernos con su poder. Ya sabemos cómo hacerlo, conocemos las disciplinas espirituales, conocemos que debemos pasar tiempo con el Señor, leer la Biblia, orar, amar a los demás, servir a los demás, reunirnos en la iglesia. Conocemos todas estas cosas. Pero la pregunta es, ¿estás en modo campaña? ¿Estás con esa actitud? Y si no lo estás, ¿te vas a tomar en serio la vida cristiana? Porque no es un juego. A Pablo le costó la vida. Él sabía que después de esto lo iban a sentenciar.
Así que el Señor nos encuentre con nuestras lámparas llenas de aceite, como en esa historia bíblica. Incluso ahora, cuando estamos en la distancia, en el confinamiento, que Dios nos encuentre así. Me gustaría terminar con un versículo en forma de oración por todos nosotros, con un deseo genuino de verdad de que podamos vivificar en nosotros el Espíritu Santo y que podamos vivir de una manera diferente, de una manera mucho mejor. Y es el texto de Romanos capítulo 15, versículo 13, que dice que el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz. A vosotros que creéis en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que así sea. Y en este canal nunca lo digo, pero si tienes cualquier duda, cualquier consulta o apreciación que quieras hacer, pues escríbelo en los comentarios y podemos dialogar. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, te lo dejo por ahí. Que tengáis una semana llena del poder y de la fuerza del Espíritu Santo. Paz.